Hola chicos, vamos a continuar con la tercera clase de Derecho Privado 2 y en esta oportunidad vamos a hablar de los efectos de las obligaciones. Ya hablamos en la clase anterior de lo que era una obligación, ya sabemos que la obligación se encuentra definida en el artículo 724 del Código Civil y Comercial. Esto es una cuestión novedosa porque el Código de Vélez no definía, no contenía un concepto de obligación, pero el nuevo Código Civil y Comercial sí la contiene. El artículo 724, que es el que ha definido la obligación, como dijimos en la clase anterior, sostiene que es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona que es el acreedor puede exigirle al deudor el cumplimiento de una prestación determinada para satisfacer un interés lícito. Y si el deudor no cumple con esa prestación en forma voluntaria, puede exigirle el cumplimiento forzado de esa prestación. También vimos que para que una obligación sea válida es necesario que ese vínculo jurídico contenga tres elementos indispensables. Estos elementos son el sujeto, el objeto y la causa. El sujeto era el acreedor y el deudor. También dijimos que para que la obligación fuese válida, estos elementos debían cumplir con una serie de requisitos. Si hablamos de los sujetos tenían que ser determinados o determinables y tenían que tener capacidad de derecho. En cuanto a la prestación dijimos que tenía que ser jurídicamente posible, físicamente posible. Por ejemplo, no me podría obligar a vender la Plaza 25 de Mayo porque enviaría una imposibilidad jurídica. Solamente puede intervenir en un acto jurídico de compra-venta quien sea el propietario. Obviamente que un bien del dominio público no puede ser vendido, por lo tanto existiría una imposibilidad jurídica en el objeto de esa obligación y esa obligación no podría ser nunca considerada una obligación en el sentido técnico jurídico. Tampoco nos podríamos comprometer, por ejemplo, a tocar el cielo con las manos porque media en este sentido una imposibilidad física. También dijimos con respecto al objeto que este objeto debía ser determinado, susceptible de determinación y una característica fundamental que era lo que hacía además que se diferenciara a la obligación desde el punto de vista técnico-jurídico de otros deberes, como por ejemplo los deberes de familia, es que siempre la prestación en la obligación tiene que tener un contenido económico, debe ser susceptible de apreciación pecuniaria. En cuanto a la causa, dijimos que la causa que interesa la obligación es la causa fuente, es decir, todos aquellos hechos a los que el ordenamiento jurídico les ha atribuido la facultad o el poder de generar una obligación, como por ejemplo sería un contrato. Un contrato es fuente generadora de obligaciones. Bueno, para que la obligación sea válida, entonces dijimos que tenían que cumplir, digamos, para que nosotros podamos distinguir en una relación jurídica la existencia de una obligación, además de coincidir esa relación jurídica con la descripción que contiene el artículo 724, debe contener todos estos elementos y estos elementos deben contener todos los requisitos que recién mencioné. Si se dan todos estos supuestos, nosotros vamos a aplicar a esa situación las disposiciones del código que se refieren a la obligación porque vamos a estar en presencia de una obligación desde el punto de vista técnico-jurídico. Ahora vamos a ver los efectos que producen las obligaciones. Y deberíamos preguntarnos en este sentido qué sugiere el término efecto. La respuesta obviamente va a ser que un efecto es una consecuencia. Y es así, en este caso en particular, los efectos de las obligaciones van a ser las consecuencias que la obligación va a producir. Ahora, por supuesto que la obligación es una institución de derecho y por lo tanto es jurídica y los efectos, entendiéndose por tales las consecuencias, van a ser de orden jurídico. Y si son de orden jurídico, los efectos son las consecuencias que la ley ha dicho que la obligación va a producir. Una consecuencia obvia y evidente que va a producir la obligación es el cumplimiento de la prestación debida. Si uno asume un compromiso, un deber que se constituye en una obligación desde el punto de vista técnico-jurídico, lo hace para cumplir. Sin embargo, este efecto no está expresado en la ley como una consecuencia de la obligación porque es una obviedad, es una consecuencia lógica de la obligación. El tema de los efectos o de las consecuencias de orden jurídica están enumeradas en el Código Civil y estas consecuencias pueden ser determinadas o analizadas con relación al sujeto, con relación a los sujetos, mejor dicho, con relación al acreedor, con relación al deudor o con relación a los terceros. Con relación al acreedor, la obligación va a producir tres efectos o tres consecuencias.
La primera consecuencia que va a producir es que si el deudor no cumple con la prestación debida tal como se comprometió, la ley le confiere al acreedor una serie de recursos para obtener el cumplimiento forzado de esa prestación debida. Estos recursos es el proceso judicial. El acreedor tiene como herramienta la posibilidad de iniciar un juicio contra la persona del deudor para que un juez dicte una sentencia y le imponga el cumplimiento forzado de la prestación debida. Esta es la primera consecuencia que va a generar la obligación con respecto o con relación al acreedor. También puede el acreedor, otra de las consecuencias, otros de los efectos que va a producir la obligación, es la posibilidad que tiene el acreedor de obtener el cumplimiento de la prestación debida a través de un tercero, a cargo del acreedor, para que pueda obtener el cumplimiento de la prestación, de la prestación comprometida por el deudor. El acreedor necesita una autorización judicial, salvo que exista urgencia en obtener la prestación, en cuyo caso puede omitirse esa autorización judicial y después, obviamente, lo que ese acreedor gastó en obtener el cumplimiento de la prestación, lo repite del deudor, de su deudor, es decir, le exige la devolución de lo que tuvo que desembolsar para obtener el cumplimiento de esa prestación a cargo de un tercero. Y finalmente, otro de los efectos que produce la obligación con respecto a la persona del acreedor es que el acreedor tiene derecho a percibir una indemnización de daños y perjuicios. El orden en que les he comentado cuáles son los efectos de la obligación con respecto al acreedor no está determinado al azar, sino que es el orden que se debe seguir. En primer lugar, el acreedor tiene que procurarse el cumplimiento de la prestación debida iniciando un proceso judicial contra el deudor. Si esto no fuese posible, puede hacerlo a través de un tercero, y si no fuese posible obtener el cumplimiento de la prestación debida, recién tiene derecho a obtener una indemnización de daños y perjuicios. Ustedes se preguntarán cuándo no es posible a través de un proceso judicial obtener el cumplimiento de la prestación debida por parte del deudor. Y a veces no es posible porque puede suceder que supongamos que la prestación se ha dado una cosa y esa cosa no exista. Si la cosa no existe, obviamente que tendrá que ser sustituida por una indemnización de daños y perjuicios. O puede suceder que el acreedor se haya comprometido a dar una cosa que no está en su patrimonio. Bueno, en este caso también tendrá que indemnizar al acreedor mediante el pago de una indemnización por daños y perjuicios. También les comentaba que comentábamos en la primera clase que no era posible ejercer violencia física sobre la persona del deudor. Por lo tanto, la ejecución forzada va a ser siempre posible cuando no sea para ello necesario ejercer violencia física sobre el deudor. Cuando no voy a poder obtener el cumplimiento de la prestación debida porque para ello necesito ejercer violencia sobre el deudor, bueno, en ese caso también tendré que sustituir el cumplimiento de la prestación debida por el pago de indemnización de daños y perjuicios. Y esto sucede necesariamente en todos aquellos casos en donde la obligación se contrajo teniendo en cuenta particularidades del deudor. Si nosotros, por ejemplo, contratásemos a un artista para que ejecutara una obra de arte, una pintura, por ejemplo, o una escultura, obviamente que no puede ser, digamos, que no puedo ponerle un revólver en la cabeza a esa persona para que pinte el cuadro o ejecute la escultura. En ese caso, la persona del deudor es de fundamental importancia y solo él puede cumplir con la obligación y solamente puede obligarlo por algún método prohibido por la ley, como sería, por ejemplo, ejercer violencia física sobre el deudor. En ese caso, la prestación debida se sustituye por el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Ahora, esta indemnización de daños y perjuicios va a estar, se denomina desde el punto de vista legal el cumplimiento de la prestación por vía de sucedáneo, porque se sustituye la prestación por el pago de una suma de dinero cuyo importe será equivalente al perjuicio sufrido. El perjuicio sufrido por el acreedor va a estar representado por el costo de la prestación, que se denomina daño emergente, y va a estar también representado por otro ítem que se denomina lucro cesante, que son todos aquellos ganancias que el deudor se vio obligado de ganar, de que el acreedor,
mejor dicho, se vio privado de percibir como consecuencia del incumplimiento del deudor. Si yo voy a una agencia de autos y compro un auto y tengo como propósito destinar ese auto para hacer transportes de remises y tengo una empresa me contrató para hacer ese servicio, si la agencia no me lo entrega y yo pagué una suma de dinero por ese auto, bueno, y no existe la posibilidad de que me lo entregue, esa obligación puede ser sustituida por el pago de una indemnización que va a estar representada por el valor del auto, que eso es lo que se denomina daño emergente, y por el lucro cesante, que van a ser todas aquellas ganancias que yo me vi privado de ganar, que en este caso va a ser lo que yo hubiese podido, lo que yo, mejor dicho, hubiera ganado si hubiese tenido ese remis en virtud de ese contrato que yo pude haber suscrito con alguna empresa para hacer un transporte. Estos son los efectos que la obligación va a producir con respecto al acreedor. Ahora, la obligación también produce obligaciones con respecto al deudor. El deudor tiene el deber o el compromiso de cumplir con la prestación debida, pero también esta relación jurídica le genera una serie de derechos. Estos derechos que tiene el deudor son también efectos o consecuencias que va a producir la obligación. Y las consecuencias o los efectos que va a producir la obligación con respecto al deudor es que el deudor tiene el derecho de liberarse del yugo obligacional cuando cumpla con la prestación debida. Esto significa que si el deudor cumple, si el deudor paga, recuerden que pagar desde el punto de vista de las obligaciones significa cumplir con la prestación tal como se pactó. Si yo me comprometí a entregar una cosa, pagar es entregar la cosa. Si yo me comprometí a ejecutar un servicio, pagar es ejecutar el servicio. Si yo me comprometí a una abstención, como por ejemplo a no introducir una modificación dentro de un inmueble que estoy locando, pagar significa no realizar la modificación a la que yo me comprometí a no hacer. Entonces, el efecto que va a producir la obligación con respecto al deudor es que si el deudor paga, es decir, si el deudor cumple con la prestación, el acreedor tiene la obligación de extenderle un recibo cancelando ese compromiso, dejando constancia de la cancelación de ese compromiso. Eso es lo que se denomina la liberación del yugo obligacional. El deudor queda liberado, tiene derecho a quedar liberado de esa relación jurídica. Además, también tiene otro derecho o la obligación produce otro efecto con respecto al deudor. Si supongamos que adquirimos un automóvil y pagamos su precio de manera financiada y garantizamos la financiación de eso con una prenda que se constituyó sobre el automóvil, si cumplimos, si pagamos, si cumplimos con la prestación debida, tenemos derecho no solamente a que se nos extienda el recibo liberándonos del yugo obligacional, sino que también tenemos derecho a que se libere ese vehículo de la prenda que se constituyó para garantizar el cumplimiento de la prestación debida. Lo mismo sucedería si, por ejemplo, hubiésemos adquirido un inmueble y para financiar su compra obtuvimos un préstamo bancario y para garantizarle el cumplimiento del préstamo bancario al banco hicimos una hipoteca sobre el inmueble. Cuando nosotros cancelamos el crédito, cuando el deudor cancela el crédito, tiene el derecho a que se libere esa hipoteca, a que se libere el gravamen que registró ese inmueble para garantizar ese crédito. Entonces estos son los dos efectos que la obligación va a producir con respecto al deudor. Es decir, tiene la obligación de liberarse del yugo obligacional y de liberarse de cualquier gravamen que afecte su patrimonio con el propósito de garantizar el cumplimiento de la prestación debida. Y con respecto a terceros, la obligación no produce ningún tipo de efectos porque la obligación es un vínculo jurídico que se genera entre dos partes, dos personas o dos partes. Digo partes porque estas dos partes pueden estar integradas por una pluralidad de sujetos activos, es decir, por varios acreedores o por varios deudores, o por una singularidad de sujetos, un deudor y un acreedor. Los efectos se producen entre las partes, es decir, entre acreedor y deudor, y no alcanzan de ninguna manera a terceros. Estos efectos de las obligaciones que tienen que ver con el acreedor y con el deudor y que desde el punto de vista del acreedor son los remedios con los que cuenta para obtener el cumplimiento de la prestación debida, la posibilidad de obtener el cumplimiento de un tercero o la posibilidad de obtener
la sustitución de la prestación de vida por la percepción de indemnización de daños y perjuicios, o con respecto al deudor, la posibilidad de liberarse del yugo obligacional o la posibilidad de obtener que se dejen sin efecto los gravámenes que pesaban sobre su patrimonio para garantizar el cumplimiento de la obligación, se denominan efectos principales de la obligación. Y son efectos principales porque todos estos tienen como propósito obtener el cumplimiento de la prestación. Con estos recursos o con estos remedios que la ley nos brinda, lo que nosotros obtenemos es el cumplimiento de la prestación de vida, y por eso se denominan efectos principales. Estos efectos principales se pueden clasificar en efectos normales y anormales. El efecto principal normal es el cumplimiento de la prestación de vida a través de una ejecución forzada, a través de un proceso judicial o por el cumplimiento de un tercero a costa del deudor. Y el efecto principal anormal sería la sustitución de la prestación, del cumplimiento de la prestación de vida por la indemnización de daños y perjuicios, es decir, lo que legalmente se denomina el cumplimiento por vía de sucedáneo. Entonces, haciendo un resumen, los efectos de las obligaciones se clasifican en principales y secundarios. Los efectos principales tienen que ver con el cumplimiento de la prestación de vida y pueden ser normales o anormales. El efecto principal normal es el cumplimiento de la prestación de vida. El efecto principal anormal es la sustitución de la prestación de vida por el pago de una indemnización de daños y perjuicios. Y los efectos secundarios que produce la obligación, que les comento rápidamente porque son motivo de estudio de otra unidad, tienen que ver con una serie de recursos que la ley le otorga al acreedor, no para cumplir con la prestación de vida, no para obtener el cumplimiento de la prestación de vida, sino para garantizarle que va a poder, cuando corresponda, obtener el cumplimiento de la prestación de vida. Y estas son medidas que tienen que ver con medidas para inmovilizar un bien dentro del patrimonio del deudor, para reconstituir un patrimonio. Todas esas medidas no tienen como propósito obtener el cumplimiento, sino otorgarle al acreedor de alguna manera una garantía de que el deudor va a tener un patrimonio para poder echar mano en él y obtener el cumplimiento de la prestación de vida. Un efecto secundario son, por ejemplo, las medidas cautelares, como por ejemplo el embargo. Con el embargo, nosotros trabamos un embargo sobre un bien determinado del deudor, ese bien se inmoviliza, ese deudor no lo puede sacar de su patrimonio y queda afectado al pago del crédito del acreedor. Como ven, poniendo el ejemplo del embargo, el acreedor trabando un embargo no obtiene el cumplimiento de la prestación de vida, pero sí lo que obtiene es mantener un patrimonio para poder el día de mañana, cuando vaya a tener que echar mano a ese patrimonio, estar el patrimonio constituido y poder con su producido cobrarse y satisfacer de esa manera el crédito. Pero como les dije recién, estos efectos secundarios van a ser motivo de estudio de otra unidad, así que por ahora solo vamos a mencionar eso. Bueno, les decía, y esto también tiene que ver con la definición del artículo 724 del Código Civil. Si ustedes se ponen a leer ese artículo, en la última parte del artículo dice que si el acreedor no cumple con la prestación de vida, si el deudor, mejor dicho, no cumple con la prestación de vida, el acreedor puede exigir la ejecución forzada de esa prestación para satisfacer su crédito. Y la ejecución forzada de esa prestación, como les comentaba recién, que es un efecto de la obligación, un efecto que la ley le confiere al acreedor para obtener el cumplimiento de la prestación de vida, y como tal es un efecto principal, es ni más ni menos que el proceso judicial, es decir, el juicio. Dentro de los procesos judiciales, nosotros, o mejor dicho, el acreedor tiene dos posibilidades. Existen procesos judiciales que se llevan a cabo a través de acciones individuales y existen procesos judiciales a través de los cuales los acreedores realizan, o un acreedor realiza una acción colectiva. En la acción individual, un acreedor determinado inicia un juicio contra el deudor que ha incumplido con la prestación de vida. Desde el punto de vista procesal, que esto no tiene que ver con el derecho privado, sino con el derecho procesal, recuerden que
El derecho privado, el Código Civil, es una ley de fondo, es una ley que consagra una serie de derechos, y el derecho procesal es una ley de forma, es una ley que nos va a decir a nosotros de qué manera debemos ejercer esos derechos que están reconocidos en las leyes de fondo. Los procesos judiciales, instrumentados a través de acciones individuales o acciones colectivas, están regulados por normas de derecho procesal. Es decir, tenemos un código de procedimiento que nos va a decir de qué manera nosotros podemos iniciar las acciones individuales. Y estos códigos nos mencionan dos tipos de acciones individuales: los procesos de conocimiento y los procesos ejecutivos. En los procesos de conocimiento, nosotros, es decir, el acreedor, inicia un proceso judicial. En ese proceso judicial, plantea ante un juez una pretensión determinada, en donde le comunica que su deudor no ha cumplido con tal prestación, tiene que acreditar que existe una obligación. Para ello tendrá que demostrar que hay una relación jurídica, que en esa relación jurídica ha generado un compromiso a su favor y en contra del deudor, y que el deudor no ha cumplido con esa prestación. Tendrá que acreditar además que esa relación jurídica cumple con todos los preceptos de la ley. Es decir, que en esa relación jurídica hay tres elementos: sujeto, objeto, causa, y que esos elementos cumplen con todos los presupuestos que la ley ha impuesto para cada uno de ellos. El juez le correrá traslado a la persona del deudor, es decir, le va a decir al deudor: mire, su acreedor lo está acusando de haber incumplido, usted tendrá que hacer su defensa. El deudor hace su defensa y se produce una segunda etapa en este proceso judicial que se denomina prueba. En esa segunda etapa, tanto el acreedor como el deudor van a producir la prueba que le han ofrecido al juez para acreditar el derecho que cada uno ha invocado. Una vez que se hayan producido esa prueba, el juez va a dictar sentencia, y si el acreedor tiene razón, dictará una sentencia en donde le exige al deudor el cumplimiento de la prestación debida. En ese proceso judicial, el acreedor puede pedirle al juez que decrete, por ejemplo, un embargo sobre un bien del deudor, si tiene temor a que el deudor se vaya a insolventar y no tener un patrimonio disponible para que el acreedor pueda echar mano a ese patrimonio y con el producido de ese patrimonio satisfacer su crédito. Estos son los procesos de conocimiento dentro de las acciones individuales. La característica fundamental en este proceso de conocimiento es que hay un amplio debate, es decir, que las partes pueden discutir todo lo que tenga que ver con el derecho que a cada una les asiste. Y hay además, dentro de estas acciones individuales, otros procesos que se denominan procesos ejecutivos. Estos procesos ejecutivos la ley los ha concedido para determinado tipo de obligaciones, en donde no se puede discutir la causa de la obligación, sino que el título en donde está instrumentada la obligación ha cerrado todo un debate y funciona como una sentencia. Y lo que el acreedor hace es discutir, no discutir, sino ejecutar ese título en donde está plasmada la obligación. El deudor, en este caso, podrá poner una serie de excepciones que están previstas en la ley, pero no podrá discutir la causa de la obligación, porque se supone que todo ese debate ya se cerró y quedó plasmado en un instrumento. Un ejemplo típico es el título ejecutivo. Si nosotros plasmamos la obligación en un título ejecutivo, bueno, ese título lo podemos ejecutar a través de una acción ejecutiva, en donde no vamos a hacer todo este proceso que recién les mencioné, sino simplemente vamos a obtener una sentencia y vamos con esa sentencia a rematar algún bien del patrimonio del deudor, y con su producido cobrarnos el crédito. Esto como para explicar más o menos cómo funcionan los efectos principales de las obligaciones, pero en realidad lo que tiene que ver con el proceso judicial no es materia de estudio de nuestra disciplina, sino que corresponde al derecho procesal. Pero para que se entienda un poco mejor cómo funciona el tema de los efectos de las obligaciones con respecto al acreedor, es bueno explicar este tipo de procesos. También les había dicho que existían otros procesos o acciones colectivas. Estas acciones colectivas son el concurso o la quiebra. Cuando un deudor entró en cesación de pagos, es decir, cuando no pagó a sus acreedores, cualquiera de los acreedores puede pedirle el concurso o la quiebra. Esto significa que va a un juez y le dice: mire, esta persona está en estado de cesación de pago porque no ha pagado, no ha cancelado sus créditos y no tiene la solvencia suficiente como para hacerlo.
Entonces el juez, si considera que se dan todos los presupuestos de la ley concursal, va a abrir este concurso, va a llamar a todos los acreedores y le va a pedir al deudor que haga una propuesta de pago. Si los acreedores aceptan, bueno, se le financiará esa deuda a través del tiempo, y si no aceptan, será el deudor a la quiebra, lo que significa que un síndico reunirá todo el patrimonio que tiene ese deudor, lo liquidará en el sentido de que lo rematará y con los fondos disponibles pagará lo que alcance a cada uno de los acreedores que verificaron su crédito dentro del proceso concursal. Estas son las denominadas acciones colectivas, que como les decía recién, tienen que ver, que consisten, es la forma en hacer operativos, mejor dicho, estos efectos principales de las obligaciones. Ahora, como les decía recién, cuando no fuese posible el cumplimiento de la prestación de vida en especie o in natura, bueno, el acreedor tendrá que iniciar un proceso judicial, no para obtener el cumplimiento de la prestación, de dar el objeto que el deudor de obtener, por ejemplo, la entrega del objeto que el deudor se comprometió, de obtener la prestación del servicio, de obtener la abstención al que el deudor se comprometió, sino que se tendrá que conformar con el pago de una indemnización por daños y perjuicios que, como les decía recién, es una suma de dinero representativa de la prestación debida por el deudor. En todos estos, digamos, todo esto que les comenté tiene que ver con los efectos con respecto al acreedor. Pero como les comenté también al principio, la obligación produce efectos con respecto al deudor. Esto significa que si el deudor ya cumplió con la obligación, podrá oponerse a todos estos procesos judiciales y podrá decirle al juez, mire, no le corresponde esto al acreedor porque yo ya pagué la obligación, ya cumplí con la prestación debida. Ese es el efecto que la obligación produce en favor del deudor. Es la consecuencia que esta relación jurídica genera para el deudor. El deudor puede exigir la liberación del yugo obligacional cuando cumplió. O si se le tragaron el embargo y pagó el crédito, tiene también el derecho a exigir que se deje sin efecto ese embargo, o que se levante la prenda, o que se levante la hipoteca, como les comenté anteriormente. Ese es otro efecto que la obligación va a producir con respecto a la persona del deudor. Dentro de este proceso judicial y está dispuesto también en esta unidad 2, es una institución que está regulada en el Código Civil, que tiene como propósito generar sobre la persona del deudor una presión psicológica para que el deudor cumpla con la prestación debida. Este instituto que les menciono es lo que se denominan sanciones conminatorias, o antiguamente en el Código Civil antiguo se lo denominaban astraintes, que nosotros lo vamos a ver también como un efecto de la obligación, es decir, como una consecuencia que trae aparejada también la obligación. Estas astraintes o sanciones conminatorias son condenaciones pecuniarias, es decir, es la imposición del pago de una suma de dinero que va a hacer el juez dentro de un proceso judicial cuando dicte una resolución, y lo hace, se la impone al deudor para presionarlo al deudor a que cumpla con esa resolución judicial que le ha impuesto. Son de carácter pecuniario, es decir, que se fijan en dinero y se fijan por días, de manera que va aumentando a medida que el deudor vaya acumulando días en su incumplimiento, y siempre tienen que ver o se imponen con respecto a una resolución judicial que un juez haya dictado. Por ejemplo, supongamos que una persona inicia un juicio porque ha sido despedido de su trabajo sin causa y reclama el pago de una indemnización por despido, y además de esa indemnización a que se le entregue una certificación de servicio. Cuando nosotros nos desvinculamos de un trabajo, el empleador tiene la obligación de indemnizarnos si es que nos despidió sin causa, y de entregarnos un certificado en donde se certifique o se acredite que se han efectuado los aportes jubilatorios y se certifique además el plazo o el periodo de tiempo o la antigüedad que el trabajador tiene. Supongamos que esa certificación no fue entregada por el
el empleador y inició el trabajador este proceso judicial. El juez dictó una sentencia y en esta sentencia condenó al empleador a pagar la indemnización y lo condenó también a que entregase la certificación de servicios. En este caso en particular, estamos en presencia de una resolución judicial, que en este caso es una sentencia. La sentencia que condena a pagar la indemnización y a entregar la certificación de servicios. El deudor puede, eh, el trabajador, no el deudor, que en este caso sería el acreedor, porque es el que a cuyo favor se fijan estas prestaciones. En este caso entonces el acreedor, que es el trabajador, puede pedirle al juez que le imponga al empleador una 30 o una sanción combinatoria. ¿Qué significa esto? Que el juez puede, si él considera que corresponde, fijar estas A30 que van a, como les decía recién, a consistir en una condena combinatoria, es decir, en una sanción de carácter pecuniario, en el sentido de que el juez puede decirle al empleador que, mire, usted tendrá que entregar esta certificación de servicios en un plazo de 10 días de que yo le notifique esta resolución. Si no lo hiciese en ese plazo, usted va a tener que pagar las 30 o esta condena combinatoria, que va a consistir en el pago de la suma, por ejemplo, de 100 pesos por cada día hasta el momento del efectivo cumplimiento. De manera, por ejemplo, que si el empleador se demorase 10 días en entregar la certificación de servicios, tendrá que pagar una AS30 o una sanción combinatoria de 1000 pesos y así sucesivamente en la medida en que vaya demorándose el cumplimiento de la prestación de vida. Ahora, ¿qué características o peculiaridades deben tener estas sanciones combinatorias? En primer lugar, son de carácter judicial, es decir, las fija un juez, pero las fija a pedido de parte. Es decir, la parte, es decir, el acreedor le tiene que decir al juez, mire, aplíquele a esta persona, a mi deudor, estas astrentes en caso de que usted no cumpla, en caso de que él, mejor dicho, no cumpla con la imposición que se ha determinado en esa resolución judicial. Fijarlas o no queda a criterio del juez. Y el juez las va a fijar cuando el incumplimiento del deudor sea deliberado, es decir, cuando no cumpla, o mejor dicho, cuando incumpla voluntariamente. Esto significa cuando pudiendo cumplir, no cumple. Si el cumplimiento es imposible, obviamente que en ese caso la 30 no va a poder ser aplicada. También la va a aplicar el juez, obviamente cuando dicte una resolución judicial, cuando la parte se la pida, y la va a fijar, como les decía recién, en dinero. Y para fijar la cuantía va a tener en cuenta una situación particular. Lo que va a tener que tener en cuenta es la solvencia o el patrimonio del deudor. ¿Y en qué sentido lo va a tener que tener en cuenta? La va a tener que tener en cuenta en el sentido de que las 30 o la sanción combinatoria cumpla con su propósito. Y el propósito que tiene es ejercer una presión psicológica sobre el deudor para que cumpla. Por lo tanto, si el deudor es una persona de una solvencia importante, de un patrimonio importante, si es una persona rica, va a tener que fijar unas 30 en una suma de dinero alta, porque si fija unas 30 de poca cuantía o de poco dinero, no va a cumplir la finalidad que ésta tiene, es decir, no va a ejercer ningún tipo de presión. Si yo soy rico y me condena un juez a entregar una certificación de servicios y yo no la quiero hacer deliberadamente porque por ejemplo, hice mal traté de estafar al fisco e ingresé aportes por otros importes y si yo hago la certificación va a saltar eso, entonces no la quiero hacer y el juez me fija unas 30 y veo que las 30 es de poco dinero y digo yo, bueno, no la voy a pagar porque me va a convenir, no voy a cumplir, no voy a entregar, mejor dicho, la certificación de servicios porque me va a convenir más que pagar las 30, es decir, estas sanciones combinatorias, que ingresar los aportes que no ingresé al fisco. Tengo un patrimonio, tengo una solvencia tan grande que las 30 que me ha fijado no me significa nada, por lo tanto puedo dejar pasar el tiempo que voy a tener la solvencia necesaria para pagarles.
Ese es el sentido, en ese sentido el juez va a tener que tener en cuenta el patrimonio del deudor, es decir, tiene que fijarlo en una cuantía que efectivamente ejerce una presión psicológica. Como les decía recién, si el deudor es una persona rica, si fija unas 30 pequeñas, no va a ejercer ningún tipo de presión y esa persona no va a cumplir. Por otra parte, si el deudor es una persona de escasa solvencia, obviamente que va a tener que fijar una A30 menor, porque con unas 30 menor va a cumplir con su cometido y no va a incurrir en un abuso del derecho o en una, digamos, o no va a ser un daño innecesario. Obviamente que estas 30, como tienen que ver con un incumplimiento deliberado de la persona del deudor, son provisionales. Esto significa que pueden ser dejadas sin efecto. Si el deudor cumple y justifica por qué ha estado incumpliendo, el juez, si lo considera pertinente, puede dejarla sin efecto. También puede modificar su cuantía, porque puede advertir el juez que el importe que fijó no es un importe lo suficientemente fuerte como para generar la presión psicológica a la que está destinada a las 30. Entonces puede decir el juez, me equivoqué, fijé unas 30 en una cuantía que era de poca magnitud, no cumplió su cometido, puedo modificar su cuantía y elevarla. O también puedo decir, me equivoqué, esta persona en realidad no tiene la solvencia suficiente como para afrontar unas 30 de una magnitud tan alta, entonces la voy a modificar y la voy a bajar. En ese sentido, son provisionales. Ahora, también pueden ser ejecutadas. El hecho de que sean provisionales no significa que no puedan ser ejecutadas. ¿Qué significa ser ejecutadas? Ser cobradas. El que las va a cobrar es el acreedor que las solicitó. Y ejecutarla significa que pedirle al juez que esas 30 la perciba del deudor y la incorpore en el patrimonio del acreedor. Una vez que se incorporaron al patrimonio del acreedor, es decir, una vez que el acreedor, en este caso el trabajador que inició el juicio, las cobró, aunque son de carácter provisional, esas no se van a restituir, no las va a tener que devolver si después el juez las deja sin efecto a la persona del deudor. Dejará sin efecto, podrá dejar sin efecto las que no fuesen percibidas. Entonces, estas 30, como les decía al principio, son sanciones combinatorias porque tienen el propósito de ejercer una presión psicológica sobre el deudor. Las impone un juez a pedido de parte, obviamente, dentro de un proceso judicial y para que cumpla el deudor con una obligación que ha sido impuesta en una resolución judicial. Son de carácter pecuniario porque se fijan en dinero, se fijan por día, pueden ser modificadas en su cuantía, pueden ser dejadas sin efecto. eh, Son accesorias al crédito principal, porque si se cumple con el crédito, estas mueren, estas eh, quedan sin ningún efecto. Pueden ser ejecutadas, a pesar de ser en este caso previsionales, y pueden aplicarse a cualquier tipo de obligación, pero siempre que tengan la utilidad que la ley, para las que la ley las ha requerido. Porque si, por ejemplo, la condena judicial es la de entregar una suma de dinero, no tiene sentido que no voy a que aplique unas 30 si el deudor no cumple, porque puedo ejecutar el pago de esa suma de dinero sin necesidad de imponer las 30. Es decir, que a pesar de que se pueden imponer para cualquier tipo de obligación, hay que tener la destreza o la habilidad para utilizarla en el tipo de obligación que sea útil, digamos, en el momento en que sea útil, teniendo en cuenta el tipo de obligación a la que se ha comprometido o a la que se le ha impuesto a la persona del deudor. Bueno, como les decía, hemos visto en esta charla el tema de los efectos de las obligaciones y hemos visto las A30 porque es un punto del programa y porque tiene que ver también con estos efectos de las obligaciones, porque en definitiva es una herramienta más que se le va a otorgar o que la ley le ha conferido a la persona del acreedor para obtener el cumplimiento de la prestación debida. También, bueno, eh, recuerdan que en la primera charla les comenté que era importante que
tuviésemos ya la habilidad de poder distinguir algunos principios de derechos que van a ir surgiendo de cada una de las unidades. En este caso en particular, todo esto, toda esta posibilidad que tiene especialmente la persona del acreedor para obtener el cumplimiento de la prestación debida, surge porque existe un principio de derecho. Este principio de derecho es lo que da esta posibilidad. Y este principio de derecho es el que dice que el patrimonio del deudor es la prenda común de todos los acreedores. De manera entonces que de esta unidad podemos extraer como principio este que les comenté recién. El patrimonio del deudor es la prenda común de todos los acreedores. ¿Qué significa esto? Que todo esto es posible, que todas estas herramientas se las confiere la ley al acreedor justamente porque existe este principio, justamente porque la ley ha dicho que el patrimonio, es decir, el conjunto de bienes que forman parte del patrimonio de cada persona, es lo que le va a garantizar al acreedor poder percibir su crédito. Esto no significa que el deudor no pueda disponer libremente de su patrimonio, pero la libertad del deudor no es absoluta, no puede disponer de su patrimonio con el propósito deliberado de insolventarse y hacer desaparecer todo su patrimonio y el acreedor no tener de dónde echar mano. Si eso lo hiciera, bueno, el acreedor cuenta con otras herramientas que son estos efectos secundarios que les mencioné recién, que no los vamos a ver ahora, simplemente los mencionamos porque tienen que ver con otra unidad. Este principio que dice que el patrimonio es la prenda común de todos los acreedores, que es el fundamento o es el principio que sustenta todo lo que hemos venido charlando, en el Código Civil y Comercial de la Nación está expresamente consagrado en un artículo, a diferencia de lo que sucedía con el código anterior, con el Código de Vélez-Arfield. Bueno, es por eso que podemos hacer y decir, o la ley puede otorgar todas estas herramientas y de alguna manera hacer operativa este derecho con el o digamos, esta prestación que tiene el acreedor a su favor, hacer operativa el cumplimiento de la prestación debida. Para finalizar, en el programa van a ver que existen dos temas más que, bueno, los he obviado en esta charla para no hacerla tan largo, pero que no van a tener ninguna dificultad, que tienen que ver con lo van a encontrar en López Mesa, que tienen que ver con el pago a mejor fortuna. Y tengo el programa por acá. La obligación a mejor fortuna y el beneficio de competencia. Son temas que no van a tener mayores dificultades y pueden verlos en el Código Civil. Recuerden que a partir del 724 está desarrollada toda la teoría de las obligaciones, que tienen que ver, que va desde el concepto hasta los efectos, al cumplimiento, el cumplimiento imputable, el cumplimiento inimputable y todo lo que vamos a ir desarrollando a través de las distintas clases. Bueno, con esto entonces damos por finalizada la segunda clase, la tercera clase, mejor dicho, que tiene que ver entonces con la unidad 2. Bueno, la próxima vamos a desarrollar la unidad 3.